La historia no contada sobre la tragedia de la Laguna Salada, un episodio negro que la historia del ejército mexicano poco ha contado. Esta es la historia contada por uno de los soldados que logró sobrevivir al calor, al sufrimiento y a una negligencia que costó la vida de 14 hombres que buscaban servir a México. En memoria de mis compañeros caídos, ese 29 de julio, desierto de la Laguna Salada. Con rostro desesperado, vientos de Mexicali, se oyen gritos de terror en un desierto, por cierto, en la Laguna Salada, la muerte los acecha. Ni la más extenuante de las pruebas pudieron haber preparado a los 35 soldados que aquella noche del 28 de julio de 1996 salieron a enfrentar la misión más dura de su vida, la de sobrevivir. Esta es la historia de una de las tragedias que cimbró al ejército mexicano ocurrido un 29 de julio de 1996 en la zona de la Laguna Salada en Mexicali, Baja California. Día 1. Eran las 9 de la noche cuando la prueba comenzó. La misión era culminar un adiestramiento en donde fuerza, valor y coraje les darían la oportunidad de encabezar al grupo que apoyaría a México en la detección y bloqueo de grupos del Medio Oriente que se habían detectado entraron a nuestro país hacia los Estados Unidos. Fueron 35 almas las que se enfilaron en esa noche de intenso calor. 35 hombres que al amanecer fueron sorprendidos por una tormenta de arena que hizo que el curso de este trayecto y un error de precisión por parte de quien tenía la batuta del grupo tomaran otro camino. Sí, el camino hacia la muerte. Las horas pasaron lentas, entre una tormenta que nos hizo resguardarse, una noche sin contemplación de estrellas y un calor que caía a plomo a casi 55 grados. Cuando el día cayó, aquel 29 de julio de 1996, quedarían marcados en la memoria de quienes sobrevivieron, de quienes vivieron una de las peores experiencias de su vida, y a quienes la Laguna Salada dejó con un gran vacío, pero también con la muestra más firme de que la vida debe seguir. Eulalio Bacasegua Huicho fue uno de los sobrevivientes que esta trágica historia que 14 personas no pudieron ya contar. Un orgulloso indio, Yoreme, como él se califica, y que de mirada fuerte pero cristaliza por el llanto, narra paso a paso aquellos 3 días de vida y muerte que se hicieron presentes en donde vio caer a soldados, hijos, amigos, hermanos, pero también a otros que se aferraron a la vida y que dan muestra que en equipo se logran las más grandes metas y se pueden vivir las cosas inexplicables, milagros. En aquel momento nos dijeron, cuando nos convocaron, nos dijeron que íbamos a hacer un curso de operaciones especiales. Un acuerdo que había entre ambos países de México y Estados Unidos, de que por la frontera de México estaban entrando grupos de Medio Oriente. Entonces nos iban a mandar un curso de operaciones especiales en desierto. A 58 grados el calor los envolvió. Diferentes tipos, en diferentes tácticas, que iba a ser especialmente para este grupo que conformamos nosotros. En su momento nos convocaron, en la base donde yo me encontraba éramos 3. Entonces cuando al siguiente día la orden cambió, fuimos convocados los 100 que nos encontrábamos en esa base militar. Nos concentraron a Nogales, Sonora, cuando yo me encontraba en Agua Prieta, Sonora. Al concentrarnos a Nogales, a la matriz militar, ahí nos comunicaron que todos íbamos a hacer pruebas
resistencia, de pruebas de conocimiento, de valor, de condición física, examen médicos y los que saliéramos aptos nos íbamos a ir al curso. Y yo en su momento pues dije, pues la libré de una, pero la verdad yo sí tenía el gran valor de ir al curso. Y en ese momento dije yo, pues ya no tengo muchas opciones, pero gracias a Dios que pude salir adelante. Pude salir adelante y llegar hasta ser convocado. Fuimos 30 militares de reconocimiento los que fuimos convocados, pasamos diferentes pruebas. Después de haber pasado todas esas pruebas, ya conformaron un grupo, una sección con sus 3 pelotones. Éramos 36, 3 pelotones de reconocimientos, 3 soldados de servicios y 2 oficiales, un comandante y un segundo comandante. Salimos alrededor de las 9 de la noche del 28 de julio. Esa ocasión a nosotros, ese día, en el transcurso del día, pues tuvimos una supervisión, que llegaron en un helicóptero llegaron con nosotros en un helicóptero, nos valoraron médicamente y estuvimos pasando pues un día agradable, porque ese día, como quien dice, nos dieron francos, porque al siguiente día nos esperaba una jornada dura. Todo ese día estuvimos tranquilos y nos iba valorando el doctor. En ese momento pues yo pensaba, pues ya nos faltaban poquitos días, pues yo pensaba en mi motor, en mi familia, de venirlos a ver, de estar con ellos y más que nada era para mí un orgullo de que mi familia supieran que yo estaba en ese curso, que el papá, el marido anduviera preparándose y es algo muy bonito que se siente uno, y más pensar en la familia hace tantas cosas uno. Esa práctica a nosotros nos dieron conocimiento que en menos de 24 horas, máximo 24 horas, íbamos a estar en tales coordenadas. Pero lo que se prolongó a 3 días. A las 4 de la mañana aproximadamente nos tomó por sorpresa una tormenta de arena. Entonces nosotros lo que hicimos, escarbamos en la arena y hicimos un hoyo para protegernos de la arena, del viento con arena. Ahí permanecimos hasta las 8 de la mañana. Cuando ya pasó la tormenta, salimos donde estábamos protegidos. Entonces ahí en ese momento el sargento segundo Gustavo Romo García, al dar inicio a la marcha, se dio cuenta que precisamente en la carta el sargento Romo se dio cuenta que estábamos desviados 2 grados sobre la brújula. Le hace un llamado al oficial, que en ese momento era un subteniente Montalvo. Entonces cuando él le hace el llamado, el oficial le pide alto a la patrulla militar, checan detalles. Entonces el oficial dice que no había ningún problema. El oficial dice que no había ningún problema, que él sabía por dónde íbamos a pasar el desierto montañoso por lo más bajito. Entonces el sargento le vuelve a insistir. El comandante le dijo: mi teniente, pero tenemos que dar al plan B. Comandante, pero tenemos que dar el plan B, que era un lugar donde nos íbamos a abastecer de agua y comida. Llevábamos 1 litro de agua, ¿recuerdan?
No preguntes quién es el muerto, tú sigue la carroza. La observación al error al que tenían que enfrentarse no hizo desistir al comandante, quien fue enfático y ordenó: tú no preguntes quién es el muerto, tú sigue la carroza. Palabras que quedaron grabadas y no se olvidaron jamás. Él le dice al comandante: eso no puede ser, la operación va a abortar. Él dijo: encuádrate, y te voy a repetir que no preguntes quién es el muerto, tú nada más sigue la carroza. Todos sabíamos que íbamos mal, sabíamos que íbamos desviados, y entre más avanzábamos, más nos íbamos desviando. Fue el primer error que se vivió en esa tragedia. Fue que más adelante el calor fue intenso. El calor se decía que estaba arriba de 54 grados en la zona de la Laguna Salada. Es una parte. Nosotros nos encontrábamos en el vaso de donde fue la laguna. Posiblemente por eso era un hoyo. Por eso el calor era más intenso, recuerda. El plan B era un lugar donde nos íbamos a abastecer de agua. Tenemos que llegar al plan B. Si no llegamos al plan B, la patrulla militar va a abortar. Entonces, mira, no te preocupes, le dice el oficial. Yo traigo una pauta por donde vamos a pasar el desierto montañoso, pero más fácil, y eso va a ser más fácil. Así que tú no preguntes quién es el muerto, tú nomás sigue la carroza. Y eso fue lo que le comentó el oficial. Entonces, el sargento le volvió a insistir: comandante, pero eso no puede ser, la operación va a abortar. Encuádrate, a encarar, pero ya fuerte el oficial: encuádrate, y te voy a volver a repetir la última vez, tú no preguntes quién es el muerto, tú nomás sigue la carroza. El sargento pues se dio media vuelta y tomó su formación dentro del dispositivo militar y avanzamos. De hecho, todos sabíamos que íbamos mal. Ese fue el primer error que se vivió en esa tragedia. Más adelante, pues el calor fue intenso. Se decía que estaba arriba de 54 grados. En la zona de la Laguna Salada es una parte. Nosotros nos encontrábamos básicamente en el vaso, en lo que fue antes una laguna. Dentro del vaso de lo que fue antes una laguna. Posiblemente ahí por eso, porque era una forma de un hoyo ahí, posiblemente por eso era el calor más intenso ahí en esa parte. Cuando pasó la tragedia, cuando se dio en pie la tragedia, el primero que cayó fue el soldado de transmisiones. El soldado de transmisiones ya, pues, desvanecido, cayó al suelo. Dentro del curso le pegó dengue. Y fue una forma de él de entregar su vida al ejército, porque cuando él fue valorado por el médico, él pidió quedarse. El calor y el dengue que había contraído lo hicieron desvanecerse. De ahí vinieron otros más que no pudieron soportar la deshidratación derivada de las altas temperaturas. Fue una forma de él entregar su vida al ejército, porque cuando fue valorado por el médico, él pidió quedarse. Y él le dijo en presencia de todos: yo prefiero morirme a que en el cuartel me digan que soy un miedoso. Yo soy un soldado mexicano y estoy dispuesto a dar mi vida por el ejército. Fue el primero que cayó, y cuando lo vimos caer, dijimos y reconocimos su gran valor de portar el verde olivo, su valor, empeño, y cuando cayó, él decía: déjenme, váyanse, sigan adelante. Pero nosotros no podíamos dejarlo. Ignorar el mando. Con apenas 6 horas de haber iniciado la misión y al ver que más compañeros comenzaron a caer y que el delirio comenzaba a apoderarse de otros, un grupo decidió desobedecer las órdenes superiores de seguir por un camino errado y emprendieron la caminata en busca de agua y ayuda para ponerse a salvo. Deshidratados caían, ya deliraban. Mi mamá me decía esto: mamá, perdóname,
Gritos y llantos se empezaban a escuchar. El soldado de Sanidad se abocó particularmente en el cabo de transmisiones y no trata lo suficiente para los demás. Salimos a las 8 de la mañana cuando pasó la tormenta de arena, y en ese momento era la 1 o 2 de la tarde del 29 de junio, pocas horas en donde el sol era intenso. En 6 horas la operación abortó por el calor intenso, recuerda el cabo Huicho. Algo que se vive dentro, que nosotros vivimos dentro de las filas del ejército. Y fue el primero, exactamente, fue el primero que cayó. Cuando lo vimos caer, dijimos y reconocimos su gran valor de portar el verde olivo. Su gran valor, su gran empeño, y cuando él cayó, él decía, déjenme, aquí déjenme, no me carguen, aquí déjenme, váyanse, sigan adelante ustedes. En ese momento fue cuando nosotros dijimos, aquí enfrente tenemos la carretera, ya no tiene caso ir caminando paralelamente a la dirección, a las coordenadas que nos habían dado. Entonces fue en ese momento que nosotros decidimos caminar, pero rumbo a la carretera. Solamente era el cabo de transmisiones, y ya era uno, ya era otro, ya empezaba a abortar la operación. ¿Muertos o...? No, deshidratados. Gritaban, lloraban, decían cosas tremendas, obscenas del ejército, de que por qué me metí aquí, mi mamá me decía que no entrara al ejército, mi mamá me decía esto, mamá, perdóname. Gritos, llantos empezaron a escuchar por diferentes partes de donde estábamos ahí. Y el soldado de Sanidad pues se evocó particularmente en el cabo de transmisiones, porque es el que lleva más delicado. Entonces a él lo canalizó y no traía lo suficiente para los demás. Entonces ya dijo, pues aquí enfrente tengo el cañón de David, voy a caminar inversamente y paralelamente hacia el punto. Entonces en la primer fisura que yo me encuentre sobre el cañón de David, voy a subir. En la primer fisura, acuérdense bien, voy a subir para irme directamente a la carretera, para ya no caminar paralelamente. Entonces es un terreno muy accidentado, pero tengo que subir. Si quiero salvar mi vida, tengo que subir. Hay una pendiente de 75 grados que tengo que subir, pero quiero salvar mi vida, tengo que subir. El que me quiera seguir, empezó a doblar la carta, le metió la bolsa. El que me quiera seguir, voy sobre el cañón de David, y acuérdense, en la primera fisura hacia arriba, enfrente tengo la carretera que va para San Felipe. Por ahí me van a encontrar. Nos fuimos 9 con él. Cuando el sargento Romo dio ese aviso, se levantó uno, otro y otro y otro. Yo fui el último que me levanté porque yo trataba de reanimar a Bernabé Montaño Sánchez, un cabo del Cerro Cabezón, Guasave. Yo lo trataba de reanimarlo para tomar marcha junto con el sargento Romo. Entonces, pero al ver lo imposibilitado que estaba él, y él me decía que no podía y que no puedo, y vete tú y tráeme agua. Y el Montaño, levántate, vámonos. Yo le picaba el orgullo porque es indio, Yoreme, igual que yo. Acuérdate que los indios no se quedan, los indios se levantan. Los indios son fuertes, somos fuertes nosotros los indios, y tenemos que salir adelante. Y él hacía por querer levantarse y no podía, prácticamente él no podía. Entonces yo le dije, mira Montaño, yo voy a llegar a la carretera y te voy a traer agua, te lo prometo. Voy a traer agua, hasta allá voy a llegar y te voy a traer agua. Entonces me dijo, vete, porque... Pero yo quiero que cuando tú vayas al Cerro Cabezón, para cuando pase por el Cerro Cabezón, siempre me dejes una veladora en mi tumba. Déjate de tonterías, Montaño, aquí nadie se va a morir, todos nos vamos a salvar. No, él me decía, no, yo sé que voy a morir. Y por favor, cuando tú vayas allá, le dices a mi mamá y a mi papá que los quiero mucho, y a mis hermanos también.
Y no se te olvide dejarme siempre una veladora cuando pase por el Cerro Cabezón, porque ahí voy a estar sepultado yo. Mira, ¿sabe qué, Montaña? Mejor no quiero seguirte escuchando, pero yo te prometo que voy a regresar con agua. Voy a llegar a la carretera y voy a regresar con agua. Vete, vete. Y se fue. Y yo seguí caminando. Y yo en ese momento lo que pensaba, me sentía decepcionado porque yo me lo quería llevar. Yo me lo quería llevar, pero al ver su estado y su proceder, sí me desconcertó. Y yo decía, no puede ser, nos vamos a salvar. Yo estaba preocupado por mí, estaba preocupado por él. Aproximadamente a 200 metros de ir yo avanzando, tratando de alcanzar al sargento Romo y a los demás, me encontré a al soldado René Jaque Ríos, de aquí de Zapotillo. Entonces yo cuando al ir avanzando escuché que me gritaba. Yo era conocido por el cabo Huicho. Huicho, mi cabo, Huicho, mi cabo, acá estoy. Y yo lo buscaba y estaba dentro del desierto, estaba una piedra grandísima. En la piedra, me decía. Y me fui y me balancé hacia la piedra, y al darle el redondez, vuelta a la piedra, me lo encontré enterrado me lo encontré enterrado en la arena y pegado a la piedra. Entonces yo le dije, ¿por qué te enterraste, René? ¿Por qué te enterraste? Es que, así me contestaba, aquí me quedé allá atrás, como 3 días, están los demás, yo me quedé solo, y quemé el uniforme para que vieran el humo, que aquí estoy, como señal. No miraba yo, cuando me dijo que había quemado su uniforme, estaba su uniforme, su bota, su maleta, estaba quemado, alrededor había nada más residuos de lo que fue su uniforme, su maleta y su equipo, todo su equipo. Se encontraba en paños menores. Yo lo desenterré, me pedía agua, me decía, dame agua, somos como hermanos tú y yo, somos como hermanos. Yo soy de Zapotillo, tú eres de Leiva Solano, dame agua, somos de donde mismo, dame agua. Me quité mi ánfora, me quité el tapón. René, no traigo ni una gota de agua. En tu maleta. Me guardé mi ánfora, me quité mi maleta, le saqué todo lo que traía, cosa por cosa. René, no traigo agua. Y me decía, yo le preguntaba, ¿qué hago, René? No te quiero dejar, ¿qué hago? No, me dijo, vete y tráeme agua, mi mamá. René, te prometo que hasta aquí voy a regresar con agua. Yo aquí voy a regresar con agua. Vete. Y empecé a meter todo mi equipo a mi maleta, me la puse y le dije, René, voy a regresar. Espérame, voy a regresar. Y ya no me dijo nada. Entonces yo seguí caminando. A los 10, 15, 20, 30, no sé qué tantos metros, dejé de escucharlo, que me gritaba, Huicho, acuérdate, somos el mismo barrio, somos hermanos, no me dejes morir. Un grito entre llanto, entre desesperación. Y yo le contestaba, te prometo que te voy a traer agua, espérame nada más. Y yo seguí caminando. Ya prácticamente la columna con el sargento y los demás no las alcanzaba a ver, porque me perdí alrededor con Montaño Sánchez 10 minutos, alrededor de 10 minutos, y con René me quedé más tiempo, unos 20 minutos aproximadamente. Prácticamente media hora yo la había perdido ahí. La columna seguía avanzando, ya no los alcanzaba a ver. Estimados amigos, quise hacer una pequeña pausa aquí pues en esta presentación de este video para preguntarles hasta ahora qué les ha parecido esta tremenda historia, porque realmente lo es. Creo que es digna hasta para una película. El hecho de ver que estos hombres físicamente capacitados, aptos para pues trabajos forzosos, para un trabajo difícil,
para inclusive pues digo lo que es la guerra, pues se vieron mermados ante situaciones muy diferentes a lo que pudo haber sido pues el enfrentamiento con armas de grueso calibre y de uso exclusivo del ejército y la milicia. Inclusive aun cuando se hayan enfrentado a una potencia de guerra como Estados Unidos, pues se vieron mermados en esta ocasión ante, fíjese, primero, malas decisiones de su mando. De ahí pues estamos hablando de las malas condiciones del tiempo, la falta de equipo, en este caso equipo en buenas condiciones, y sobre todo, fíjese aquí, la falta de agua. Estas condiciones, ¿verdad?, sobrehumanas en las que se enfrentaron, pues fueron las que mermaron el hecho de que 14 personas hayan fallecido. Aunque la mayoría sobrevivió, pues siempre 14 bajas son bastantes para no haber combatido contra nadie, sino contra las inclemencias y contra la soberbia pues de un alto mando que no quiso, en este caso, dar su brazo a torcer. Lo que nos cuenta este señor Huicho, pues la verdad que conmueve, y espérese a escucharla este final para que usted se dé cuenta qué fue lo que él lo mantuvo vivo, cuál fue su motor, ¿verdad? Y en este caso pues parece que sucedió un milagro, pareciera un milagro. Él habla de que se dirigió a Dios en oración, y créame que posiblemente fue escuchado, que es lo más seguro, ¿verdad? Que haya sido escuchado por alguna, por este caso, por Dios, y que él haya puesto los medios para poderlo salvar, ya que posiblemente vio en su corazón algo sincero. Vamos a escuchar el resto del relato, ¿les parece? Esto es la historia oculta, y en este caso estamos hablando de la historia oculta de lo que sucedió en alguna ocasión en la Laguna Salada. Continuamos. Minutos, y con René me quedé más tiempo, unos 20 minutos aproximadamente, prácticamente media hora yo la había perdido ahí, la columna seguía avanzando, ya no los alcanzaba a ver. Aquí para yo poder sobrevivir, el motor más fuerte para mí fue mi hija. ¿Qué edad tenías? Mi hija tenía 6 años en aquel tiempo, en aquel momento, tenía 6 años. Yo pensé en ella, y porque cuando yo sentía desvanecerme, yo decía, hija, te voy a dejar, pero quiero morir pensando en ti, hija. Así me quiero morir. Voy a pensar en ti, quiero perder el conocimiento, solamente pensando en ti. Yo recordé cuando llegué a mi casa, que corría, cuando sentía su pecho en mi pecho, su sonrisita, diciéndome papá. Eso lo tenía yo ahí tirado cuando yo ya no tenía forma de rescatar mi vida. Y yo decía, así me quiero morir, así quiero perder el conocimiento, pensando en ti, hija. Como yo pensaba en ella, escuché la risa de mi hija en el cañón de David. Y yo dije, ya, este es el anuncio de mi muerte. Cuando entré a otra etapa, que yo me miré en un ataúd. En ese ataúd, aquí está en el patio de mi mamá, ahí estaba el ataúd. Pero yo nomás miraba a una persona que era mi hija. Y me decía, levántate, papá. Papá, no te quiero ver ahí, papá. Yo no quiero que estés ahí, papá. Levántate. A mí me haces falta, papá. Yo no quiero que te vayas. No quiero verte ahí. Fue ahí, en ese momento, que yo dije, no, yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Yo voy a vivir. Voy a vivir para mi hija. Ella me dice que me levante y me voy a levantar. Empecé a implorar vida. Ya no implorar la muerte. Señor, yo sé que me escuchas. Yo soy uno de tus hijos. Dame la fuerza para seguir adelante. Yo no quiero que mi hija se quede sin su padre. Solamente tú me puedes salvar. Nadie más en este lugar, nadie va a venir por mí. Solamente tú. Y yo dije, ahí, no voy a morir, voy a vivir para mi hija. Ella me dice que me levante y me voy a levantar. Imploré entonces ya no la muerte,
y yo tengo comprobado que si un paso das, te salva la vida. Luché para seguir adelante y me sentí con más fuerzas e imploré vida. Y no pensé en la muerte, imploré vida rezando al Señor. Yo sé que me escuchas, dame la fuerza para salir adelante. No quiero que mi hija se quede sin su padre. Solo tú puedes salvarme, solo tú puedes hacer el milagro. Dame la fuerza para seguir adelante. Cuenta. Mamá, viajábamos a Nogales para ir a ver a mi papá. Ya últimamente ya mi mamá me dijo que ya no íbamos a viajar porque mi papá pues ya iba a estar con nosotros. Entonces en el transcurso ya de que nosotros nos vinimos pasó eso. Mi mamá a mí no me quería decir nada, pero yo miraba el escándalo que había aquí en la familia de que mi papá estaba muerto, que en cualquier momento lo iban a traer. Y pues yo en mi corazón decía, no, mi papá no está muerto y no está muerto y no está muerto. Y toda mi familia pues sí me da un poquito de tristeza, pues porque sí me acuerdo, pues bueno, estaba chiquillo, tu papá ya se murió. No. En ese momento yo no sé cómo fue, pero me empezó a caer agua. Abrí los ojos, yo pensé que estaba otra vez en el espejismo, alucinando, pero no. Miré al sargento que se levantó y él gritaba, saquen las mangas de sus maletas y hagan lo que estoy haciendo yo. Había una sola nube grandísima encima de nosotros. Fue una lluvia fuerte de 3-5 minutos. Entonces nos levantamos todos nos levantamos. Los nueve, todos nos levantamos y esa agua, capturamos el agua en el vaso, nos tomamos esa agua y se terminó la lluvia. Entonces empezamos a chupar la piedra, entre los 10 empezamos a chupar la piedra. Y un soldado traía un envase de Pepsi 2 litros. Él ya lo hacía, chupaba la piedra y para dentro del envase lo metía. Y cuando nos dimos cuenta, todos empezamos a hacer lo mismo. Dame el envase para acá, dame el envase para acá. Porque la piedra estaba caliente, todavía caliente. Entonces, lo que nosotros temíamos que se consumiera por lo caliente, pues eran pequeños orificios de donde había que capturar el agua con la boca de nosotros. Capturábamos el agua y para dentro del envase entre los 10. El sargento tenía el agua. Y él dice, soldados, con esta agua nos vamos a regresar a donde están los demás. Algo que a mí no me pareció. Ya era el cabo más antiguo que iba entre los 10. Entonces yo le dije a mi sargento, esa decisión no me gusta. Pues yo logré llegar a la carretera y pedir ayuda. Y ya prácticamente fui me ayudaron. Ya después de que me llevaron a una base militar, de esa base militar dieron parte de que había llegado un sobreviviente. En ese momento, ¿usted fue el primero en llegar? Ya en camino estaba otro. Yo fui el primero en llegar. En camino ya estaba otro. Y ahí me subieron en un helicóptero para irme de guía en el helicóptero que andaba volando general de división, diplomado de Estado Mayor, Eulalio Fonseca Orozco, que era el comandante de la región militar. Era el coordinador del curso y quien fue procesado. Él andaba volando en un helicóptero que se había unido a la búsqueda de la Comisión Federal de Electricidad porque andaba buscando la Fuerza Aérea, nos andaba buscando por tierra, por aire, grupos especiales civiles, militares y por aire, la Fuerza Aérea. Cuando llegamos al lugar de la desgracia, pues prácticamente todo era horrendo porque los que estaban muertos no tenían rostro, los pájaros le habían comido el rostro, calcinados, que no los podías tentar porque te miraban momificados, así, calcinados y en paños menores. Y yo recuerdo que busqué a Montaño Sánchez, al que prometí llevarle agua. No lo encontré. Después me fui a buscar a René Jaque Ríos. René Jaque Ríos, ahí estaba donde yo lo había dejado.
René Jaque Ríos, yo llevaba ya dos galones de agua que había bajado del helicóptero para darles agua a ellos. Y por donde iba caminando yo miraba muertos, miraba más muertos que vivos, bueno, puros muertos porque a los que tenían pulso, estaban desmayados, tenían pulso y ya los habían subido al helicóptero para llevárselos a una clínica. Entonces, yo cuando está René, pues yo lo veo muerto. Yo le destapé los 2 galones de agua, se los rocié, los 2 galones, y yo le decía, perdóname, René, te fallé, aquí te traigo el agua, pero no te lo puedes tomar. Aquí te tengo el agua, pero no te lo puedes tomar. Yo rociándole en su cuerpo los 2 galones de agua. Llega conmigo un mayor médico, me calma, vámonos, ya no hay nada que hacer por él. ¿Sabes cómo se llama él? Sí, se llama René, el soldado conductor, cabo conductor René Jaque Ríos, de la comunidad de Zapotillo número 1, Ahome, Sinaloa. Le pusieron un brazalete con el nombre y de dónde era. Y para mí fue el único que llegó identificado con su familia. Es el único. Todos los cuerpos, ¿cuántos fueron? Murieron 14. ¿Cuántos murieron de aquí de Sinaloa? De aquí de Sinaloa fueron 9. 9. 9 los muertos. ¿Y todos fueron entregados a sus familiares? ¿Fueron reconocidos? Pues ahí hay algo pues fuerte, pero sí fueron entregados los cuerpos a sus familias. Y pues de aquí de la región sí, por ejemplo, aquí en Zapotillo se encuentra uno, en San Miguel, hay uno de la 12 de octubre también, del Foremagón, de Tecila el Fuerte, de acá de Juan José Ríos, del Cerro Cabezón. La mayoría eran de aquí, los muertos, y fueron entregados a sus familiares y plenamente reconocidos. Pues ahí hay algo muy fuerte, oiga, que pues la verdad cuando nos dieron que identificáramos nosotros a los muertos allá en Mexicali, no me gustó la forma como los identificaron a ellos, porque ellos prácticamente estaban calcinados, sus rostros desfigurados, donde los pájaros le comieron su rostro. No había una forma real de decir, este es fulano de tal, aquel es fulano de tal. No. Fue algo que a mí no me pareció, pero los militares, unos militares que vinieron de la Ciudad de México, agentes de Ministerio Público militares, nos preguntaron, ¿este quién es? Pues prácticamente no sabíamos nosotros quién era, pero nos decía, a ver, por sus paños menores, ¿quién usaba estos paños menores? Pues parece fulano de tal, porque ellos estaban en puros paños menores, porque ellos también en su momento quemaron todo su equipo lo quemaron, uniformes y botas y todo, y se quedaron en puros paños menores. Entonces, pues parece que fulano de tal, pues ese es. De esa forma fueron identificando a los muertos, pero es algo que nunca ni a ninguno nos pareció. Eso es algo que no se supo a la luz pública, nunca se supo el proceder que hizo el ejército con los que fallecieron. Y la verdad, ellos están enterrados donde están enterrados, pero no se sabe si realmente son ellos. Mi vida en los primeros años me acordaba, a cada momento me acordaba. Tenía las imágenes de ellos cuando los miré desfigurados,
siempre en mi mente a cualquier cosa que yo hacía, a cualquier movimiento que yo realizaba en los primeros años, tenía esa imagen de ellos. Y otra imagen que siempre ha aparecido en mi vida es la de mi hija, que fue el motor por el que yo me salvé. Y fue el motor por lo que se salvaron los demás también. Porque si yo no salgo, pues todos prácticamente hubiéramos muerto. Le doy gracias a Dios de que mi papá vive y que no me dejó cuando yo estaba chiquita. Él allá donde estaba pensando en ti, fuiste su motor para salir adelante. Y tú por acá también pensando en que tu papá pues seguía vivo. Sí. Y gracias a Dios, aquí estamos. Ahora que escuchas la historia, 23 años de distancia, todavía vienen las lágrimas, pero ¿qué más hay en ti para tu papá? Pues que estoy muy agradecida con él porque aquí está conmigo. A pesar de los años, siempre hemos estado juntos, unida la familia, y eso es lo principal. La vida es muy bonita y que tenemos que aprovechar todos los momentos que tengamos porque no sabemos cuándo y en qué momento pues se nos puede terminar. Y pues yo estoy orgullosa de mi papá por lo que él ha hecho y por cómo es su persona y su forma de ser, y orgullosa porque él fue militar y salvó a muchas personas. Y a los que se fueron, pues ahí sí muy, como él quiere, qué palabras les podría decir a los que se fueron, de que más volverlos a ver, al ver aquel sufrimiento pues me da a mí pues sentimientos encontrados, porque yo quisiera haberlos ayudado y a la vez me siento conmigo mismo defraudado porque no los pude salvar y yo que más quisiera haberlos salvado. Pero sí siento a veces, me siento como si yo mismo me hubiera defraudado por no haberlos salvado a ellos. Sin embargo, se salvaron 22. Sin embargo, se salvaron 22. Que más quisiera uno que ellos también se hubieran salvado. A las familias de ellos, ¿qué les dice? Yo les pido a ellos que, pues, que ellos fueron unos grandes militares, porque ellos, a pesar de que, de hecho sabíamos, todos los militares sabemos que son causas muy extremas en las que nosotros pasamos, son causas muy extremas, demasiadas extremas, dejamos solo a la familia. Nosotros sufrimos de calor, de frío, de hambre, de sed. Todas las inclemencias del tiempo nosotros las sufrimos. Y el abandono de la familia también duele mucho. Pero nosotros queremos ser militares y queremos servir a la patria. Es algo tan bonito también que no podemos dejar de hacer. El que verdaderamente siente esa atracción por servir a la patria, sacrifica muchas cosas, muchas costumbres y hasta su propia vida. Hoy día Eulario Bacasagua Huicho ya no porta el uniforme verde olivo, sin embargo sigue sirviendo a la patria desde otra trinchera. Es policía estatal de Sinaloa y con orgullo comenta que para esto nació y lo seguirá haciendo hasta el resto de su vida. La Laguna Salada representó una enseñanza de vida y aprende uno más a valorar toda su vida y su familia. Para quienes seguimos, gracias a Dios. Para quienes se fueron, mi reconocimiento y orgullo. Algún día nos veremos de nuevo, concluye. Esta es la historia más trágica y oscura de la Laguna Salada.